informe es muy importante, presten mucha atención porque habla sobre la economía familiar, porque muchos piensan que es caro comer sano. Sí, algunos rehuyen justamente por el tema de costo. Así mismo, pero un especialista nos cuenta que esto no es así y da varias recomendaciones al respecto. Muchas gracias por la compañía. Hasta luego. Un menú económico normalmente alcanza los 12 a 14 mil guaraníes el plato, lo que según una nutricionista, a veces no es tan saludable para el cuerpo como lo es para el bolsillo, pero aclaró que esto se puede rever para comer bien, saludable y barato. Tenemos acá la selección de carnes. A veces caemos en el contexto de que comer carnes o comer de manera saludable es cara. En cambio tenemos, si bien no podemos acceder a carnes magras, podemos comprar pollo, podemos optar por los porotos, las legumbres, ¿verdad? En general, podemos optar, por ejemplo, a hacer el famoso poroto con arroz. Ahí obtenemos una combinación espectacular de lo que es la proteína. La proteína es lo que nos ayuda a formar masa muscular, principalmente los niños que necesitan desarrollarse. Con esta opción dada hicimos una compra básica para comer dentro de una familia de 4 miembros. Compramos medio kilo de arroz, medio kilo de poroto, 2 tomates, una zanahoria, zapallo y queso, combinación perfecta para suplir la carne según explicó. Aproximadamente gastamos 25.000 guaraníes, que es en un supermercado. Obviamente que ese costo varía si te vas al mercado, las verduras vas a conseguir a mejor precio, ¿verdad? También si llevas el poroto o el arroz a granel es mucho más barato, ¿verdad? Pero la idea principal es tratar siempre de enfocarnos en lo que es comer sano, ¿verdad? Y según la profesional, además de las comidas sanas que consumimos diariamente, es de vital importancia el consumo de al menos 3 frutas al día. Combinando los colores, de esta manera aportamos los nutrientes necesarios al cuerpo. No significa que si yo como todos los días 5 bananas al día, estoy cubriendo la cantidad de nutrientes que mi cuerpo necesita. Lo más importante es enfocarnos en los niños, ¿verdad? Que tienen que sí o sí variar en cuanto a calidad, ¿verdad? En cuanto a los colores, la vitamina A, la vitamina C, en cuanto a la naranja, las frutas que tengan mayor cantidad de colores fuertes. Eso indica que hay presencia de vitamina A, vitamina C. Y por ende, ¿verdad? Ayuda a evitar ciertos tipos de enfermedades, levanta las defensas de los niños. Según la especialista en economía familiar Adriana Bock, los gastos excesivos se pueden contrarrestar con una buena planificación. Hoy vamos a decidir que vamos a preparar, bueno, esto y bueno, y nos vamos y traemos de la despensa, al lugar donde nos queda cerca. A lo mejor se va a estar gastando, o incluso el supermercado, entre 15.000 a 25.000 guaraníes para traer los ingredientes para hacer una comida. Sin embargo, cuando se diseña un menú semanal y se hace las compras una vez por semana, se puede llegar a gastar mucho menos. Entonces la clave es hacer un diseño en la semana de los platos que se van a preparar de lunes a domingos y calcular las porciones, calcular las cantidades para no traer exceso de algo y que no falte otra cosa. Y entonces así ir con una lista al hacer las compras, buscar los lugares más económicos y así poder hacer rendir ese dinero también. Explicó que dentro de esa planificación se puede incluir los guisos, legumbres, caldos, tallarines de pollos o carne, menudencias por lo menos una vez a la semana, y con un gasto de 250.000 guaraníes a la semana ya pueden comer 4 a 5 miembros de una familia.